puedas filmar más adelante. Vale, perfecto. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Linda Maecha, soy estudiante de Ciencia Política y actualmente apoyo la gestión e implementación de la política pública para habitantes de calle. Listo. Y mientras se conecta la... Ah, bueno, ya se conectó, y si quieres, dale. Andrés, estás hablando con el micrófono silenciado. Sí, qué pena. No, era para darle entonces la entrada a la compañera que acaba de llegar. Hola, mi nombre es María Isabel Pérez de Hincapié, yo soy politóloga, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y acompaño la gestión de la implementación de la política pública en la Secretaría. Mucho gusto, Daniel. Muchas gracias por atender, pues, como esté llamada. Daniel, si quieres, dale tú y yo ya termino y empiezo a hacer el breve contexto con el AC y empezamos a conversar un poquito. ¿Listo? Listo, bueno, mi nombre es Daniel Montoya. Yo actualmente soy director de una comunidad llamada Los Desconocidos. De que estaba Marisabel diciendo que esperáramos. Regalamos ese segundito, Daniel, por favor. Ahora sí, ya, qué pena, Daniel, es que no te escuchaba, entonces para no perderme tu pregunta. Dale, tranquilo. Les decía que mi nombre es Daniel Montoya y yo soy actualmente director de una comunidad llamada Los Desconocidos. Somos una comunidad que abarcamos diferentes actividades, entre ellas labores sociales, con población pues habitante de calle y otras poblaciones que están en estado de vulnerabilidad. Y adicional, pues hacemos una labor social con los miembros de la comunidad, en parte social, porque pues, hemos identificado que muchos que están teniendo problemas de soledades, depresiones, decepciones amorosas, entre otros, y pues con las actividades que realizamos, ayudamos como un poquito, como para solventar un poquito como esas problemáticas que ellos tienen. Y adicional, se incentiva muchísimo la actividad física y el turismo ecológico, que es turismo en montañas, senderismos, charcos, cascadas, etc. Listo, también, perfecto. Entonces, sigamos con el orden que te propusimos al inicio. Yo voy a hacer un breve contexto de lo que hacemos en el sistema, de lo que significa la política pública para la habitanza o para los habitantes de calle y empezamos a conversar. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces voy a presentar por acá. Contás porfa si ya están viendo la presentación. Sí, está bien. Sí, listo. Daniel, entonces mira, este documento se llama, a veces lo denominamos a veces la habitanza en calle de Medellín y tiene como algunos datos generales sobre lo que constituye la habitanza en calle, que seguramente pues algunos te parecerán familiares pues, por tu conocimiento en el trato y la cercanía con esta población. Y también tiene información relacionada con el sistema y los componentes que tiene el sistema para habitantes de calle de la ciudad. Lo primero que nos gustaría como mencionar es el asunto de la habitanza en calle como concepto, que la denominamos como una acción y efecto de habitar la calle. Y entenderse, o se puede entender como un fenómeno social urbano que acontece por múltiples razones o causas y que se caracteriza fundamentalmente por la adopción y desarrollo de hábitos de la vida en calle. Son dinámicas muy complejas que obviamente no son lineales y que también dependen, digamos, del contexto de cada persona y los casos particulares. Nosotros tenemos en este ABC el asunto de quién podría habitar la calle o quiénes habitan la calle, y básicamente lo que mencionamos allí es que, dado que es un problema multicausal y multifactorial, la habitanza en calle no distingue de sexo, de raza, de edad, de clase social, de posición social, de ninguna otra, digamos, caracterización personal. Y en ese sentido, digamos que eso nos da a entender que justamente la habitanza en calle es un problema absolutamente complejo. Tenemos una diferenciación que tenemos acá dentro del equipo, pero antes de que se me olvide, y también como relacionado con el contexto, nosotros hacemos parte del equipo de gestión de la política pública para habitantes de calle
que a su vez estamos dentro de una unidad que se llama Unidad de Programas Sociales Especiales y que a su vez esa unidad está dentro de la Secretaría de Inclusión Social del Distrito de Medellín. Una vez dicho eso, entonces vuelvo acá a la diferenciación que te mencionaba. Habitante en calle, de calle y en riesgo de calle. Tenemos nosotros como esa diferenciación conceptual para, digamos, focalizar nuestra acción, ¿cierto? Voy a subir aquí que se me va un poquito. Entonces, tenemos que el habitante de calle es aquella persona que ha, digamos, elegido entre comillas, porque es obviamente muy problemático, seguramente vos lo sabes, elegido, digamos, el espacio público para, digamos, realizar su vida cotidiana, ¿cierto? Y que además de ello está habituado a lo que denominamos habitancia en calle, que son justamente prácticas y, digamos, actividades cotidianas que se realizan fundamentalmente en la calle. Ese es el habitante de calle. Habitante en calle tiene que ver con personas que, digamos, tienen como ese tránsito entre la calle, entre su casa, entre una vivienda transitoria o piezas, si se quiere, pues, de manera popular, pero que no están de manera permanente en la calle. Esos son los habitantes en calle. Y tenemos una tercera denominación a la cual llamamos en riesgo de calle, que son aquellas personas que por su contexto y por su historia y por sus factores problemáticos pues tienen o son susceptibles mejor de habitar la calle, como quienes, por ejemplo, consumo problemático de sustancias psicoactivas, personas o adolescentes, en este caso personas adultas mayores, porque digamos que dentro del sistema solamente se atiende a personas mayores, problemas familiares, en fin, justamente todo lo que tú mencionaste ahorita, que digamos gira alrededor de la habitancia en calle, ¿cierto? Y luego me gustaría ya bajar de una vez al asunto de los componentes para que podamos conversar un poco más de tiempo y mencionarte, Daniel, que nosotros dentro del distrito tenemos justamente una política pública para habitantes en calle, para los habitantes de calle, contenida en el Acuerdo 024 del año 2015. Esta política pública constituye fundamentalmente el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que orienta la acción del Estado, en este caso el distrito, para garantizar y promocionar, proteger, promover, restablecer los derechos de la población habitante de calle. Y respecto a los componentes de nuestro sistema, porque digamos que la política es transversal a un gran sistema que tenemos dentro del distrito, tiene los siguientes componentes, que son 9. El primer componente es intervención en calle, movilización y derivación, que son las personas, el equipo territorial que aborda directamente al habitante de calle para ofrecerle los servicios de la institucionalidad, en este caso del distrito. Seguramente a partir de hoy, si ya los identificas, son personas que se acercan al habitante de calle y en calle con un chalequito azul que es representativo de nuestra secretaría. Luego aparece el componente de atención básica, que tiene un par de sedes y digamos que la más conocida, si se quiere, es el centro de día que queda en Prado Centro, acá en la ciudad, donde las personas habitantes de calle tienen la posibilidad de acercarse, de bañarse, de descansar un rato, se les ofrece lo que nosotros denominamos autocuidado, suelo reparador, atención básica en salud, y digamos que es como la atención básica que de nuevo es transitoria, ¿cierto? Luego aparece el tercer componente, que es resignificación del proyecto de vida, que es el componente al cual van nuestros usuarios que han tomado la decisión de empezar su proceso de resocialización por todos los componentes del sistema. Y allí, este componente se salen y allí permanecen 27 días donde, digamos, reciben un proceso psicosocial, una atención psicosocial, para justamente que su nombre le indica resignificar un poco su proyecto y como sus metas de vida. Luego aparece el componente de resocialización que queda en el municipio de Barbosa y que es donde básicamente se profundiza ese trabajo realizado en Santa Elena, en el tercer componente, y donde se intenta ya que la persona, el usuario, en este caso habitante de calle, ya adquiere los suficientes
habilidades para tener y para, digamos, encauzar su vida de una manera diferente al consumo y a la calle, ¿cierto? Luego aparece el quinto componente, que es reducción de riesgos y daños, que es un componente donde tenemos las personas adultas mayores, habitantes de calle, donde justamente se intenta, ya por su avanzada edad, como reducir los riesgos de ese consumo. Luego tenemos el sexto componente, que es atención y cuidado integral a la población de calle con discapacidad leve o moderada, que es un componente que está en San Cristóbal y donde se atiende de manera integral pues, a personas que tienen ese tipo de discapacidad. Luego tenemos el componente de atención a personas en situación de calle con altas necesidades de apoyo, que son ya personas que tienen, digamos, cuadros médicos poco más complejos y que necesitan, digamos, una atención mucho más personalizada, permanente. Luego aparece el octavo componente, que es atención y acompañamiento temporal en modalidad de albergue a la población habitante de calle, que es donde tenemos a la población que de manera transitoria o que ha sufrido pues, una enfermedad, pero que digamos tiene posibilidad de, digamos, recuperarse, y este componente pues se ofrece ese servicio. Y luego aparece el noveno y último componente, que denominamos seguimiento al egresado, que es un componente que una vez el usuario sale de la socialización, el cuarto componente, pues justamente se le hace un seguimiento a ese usuario egresado, justamente como para revisar, para estar atento pues de que no recaiga, si se quiere, en el consumo de droga o en la calle como tal. Entonces digamos que eso es un pequeño contexto. No sé si tengas alguna duda, si tengas alguna pregunta, o si podemos entonces empezar pues como la conversación y las consultas que tenemos por ahora. No, hasta ahora todo muy claro. Sí podemos continuar. Bueno, Daniel, entonces, pues nosotros tenemos, obviamente, te tenemos a ti como un referido, porque sabemos que has desarrollado pues acciones dentro de la población habitante de calle, que en su momento, según lo que nos mencionaron, hiciste parte de Aguapaneleros, no sé si todavía eres parte, ya nos contaste alguna información pues como relevante de desconocidos, pero sí nos gustaría saber un poco como qué experiencia tienes con trabajo social y comunitario con esta población y desde qué plataformas lo haces. Pues mira, experiencia ha sido, por así decirlo, un poco empírica. Yo vengo desde Argentina trabajando con población habitante de calle. En el tiempo que estuve viviendo allá, pues hice más o menos cerca de 2 años labor social con ellos, pero desde la individualidad, nada que tenga que ver con la institución gubernamental, sino simplemente un grupo de amigos y yo empezamos como a tener ese acercamiento con habitantes de calle. Aquí en Medellín estuve con Aguapaneleros Medellín, de hecho va a cumplir cerca de 3 años aproximadamente trabajando con ellos, solo que hace más o menos unos 2 meses, 3 meses, yo renuncié a la junta directiva y continué fue como voluntario. Renuncié porque tenía un montón de compromisos, porque estaba con ese proyecto de desconocidos que quería hacer también como otras labores sociales, no dependientes solamente de la fundación. Entonces tomé como la decisión de salirme de la junta directiva, pero continúo pues como voluntario hasta el momento. Y de hecho recientemente estuvimos en algunas actividades con habitantes de calle, en compañía de hecho de la alcaldía, que lo realizamos justamente en el Bronx y en el Centro Vía. Listo, súper. Daniel, entonces, pues entrando en materia, quisiéramos que también desde lo que conoces con habitantes de calle y también desde tu participación en organizaciones de la sociedad civil, nos cuentas qué sientes tú que podrían ser como esos fallos que ha tenido, que tiene la intervención gubernamental con el tema de la habitanza de calle, porque de cierta manera también, como tú dices, pues digamos, tu trabajo se ha enfocado en esas organizaciones, no necesariamente en trabajo gubernamental, entonces desde esa otra orilla, como qué sientes tú que ha fallado a nivel gubernamental para cambiar los habitantes de calle. Yo pienso que qué pena, o digamos, para atenderlos o para resolver o atender como tal la habitanza de calle. Pero ya teniendo en cuenta que son habitantes de calle, no hablando desde la prevención. También desde la prevención.
porque justamente en esos días conversaba pues, con varias personas sobre eso, sobre las tasas tan disparadas que están últimamente con temas de habitantes de calle y sobre todo con niños y adolescentes que están llegando a las calles, que es demasiado alarmante. Yo pensaría que las principales cosas que se deberían hacer como institución, como alcaldía, como distrito, es el tema de la prevención. ¿Qué se está haciendo? No sé, ¿qué intervenciones se están haciendo en las familias, en los colegios? Porque pues, esto viene justamente desde el hogar. La falta de herramientas, de valores, de acompañamiento, de protección, de un montón de cosas ha llevado justamente a que esos muchachos se refugien en las drogas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con un montón de adolescentes. De hecho, en alguna ocasión tratamos de hacer un rescate, algunos se nos volaron, otros sí dejaron pues, que los deriváramos. Y la respuesta de más de unos de ellos era que es que en sus casas tenían demasiadas reglas, que les pegaban mucho, que tenían padres abusadores o simplemente abandono. ¿No? Pues que nunca me veo con mis papás, entonces lo que conocí fue la calle, mis amigos, aquí me siento acompañado, acompañada. Entonces, si mi carencia es de compañía, pues y en la calle la estoy teniendo, pues voy a la calle. Pues me parece que es muy importante que se llegara al tema desde la prevención. Ya tema de situación de calle, ya así hablando quizás un poco algo más institucional, justamente cuando uno conversa con esa población, cuando uno les dice como pues vamos a centro día, vamos para que tengas la básica, esto y lo otro, la respuesta de muchos de ellos, inclusive ya tienen la básica, es, pero es que estar allá o estar afuera hoy en día no es mucha la diferencia, pues allá me puedo bañar, puedo descansar, pero allá también corro peligro, allá también hay microtráfico, allá también me siento inseguro. Entonces, de hecho yo hablaba no hace mucho con Sandra, con la Secretaría de Inclusión, y yo le comentaba justamente esa problemática que muchos de ellos refieren, y ella me decía que justamente ellos están tratando de cambiar eso, tratar de controlar para que no sucedan ese tipo de cosas, porque pues si el habitante de calle tiene algún impulso quizás de rehabilitarse, y por parte de la institución el primer paso es ir a un centro día, y en el centro día estoy encontrando lo mismo que en la calle, solo que me puedo bañar, pues quizás va a ser muy complejo que empiece un proceso de rehabilitación. De hecho, por eso siempre dicen como, venga, no, pues apóyeme en alguna otra fundación, así sea que paguemos un trabajo porque pues queremos hacerlo, pero no queremos como tener tanto la tentación encima, y pues uno entiende que también es tema de fortaleza, es tema de decisión, y que si uno quiere lo logra, pero es que también el entorno influye muchísimo. Entonces sí tratar de mejorar esos espacios en los centros días para que justamente ese entorno te lleve a querer seguir con un proceso de rehabilitación y no simplemente tomarlo para ir a bañarme cuando necesito bañarme. Sí. Daniel, mira, ahorita mencionabas algo muy importante que es el asunto de la prevención y mencionabas el asunto de colegios y el hogar como espacios, pues como justamente ese trabajo en prevención. Primero entonces consultarte qué otros espacios crees que sería importante para tener en cuenta ya en términos de la prevención desde tu conocimiento y obviamente pues desde tu cercanía con las personas y con esta población, y qué crees, qué alternativas pensás de nuevo desde tu conocimiento y desde lo que has escuchado de la población que podrían servir para prevenir estos asuntos, charlas, capacitaciones o qué otro tipo de metodologías pensás que pueden servirnos en este aspecto. Pues si hablamos solamente desde la prevención, tenemos que pensar que hay diferentes edades en la población que está en riesgo de caer en habitancia de calle. Entonces, es como identificar con qué tipo de actividades se llega más a ciertas poblaciones. Si hablamos desde, no sé, para una escuela, quizás una charla muy técnica, muy psicológica, quizás va a ser aburridora, pero si se hace alguna especie de taller como vivenciales o inclusive acercándolos a este tipo de población. Yo he tenido, por ejemplo, nosotros subimos, creo que fue este año, varios colegios de aquí de Medellín que se nos acercaron, que querían con sus alumnos ir a los recorridos con aguapaneleros porque querían presentarles pues esta realidad y el riesgo del consumo de drogas. Y más de uno de ellos fue como una terapia de choque, inclusive desde la parte personal,
tengo una sobrina que en algún momento tenía como unas amistades que las estaban como influenciando en el tema de consumo de drogas, y yo le invité a la fundación, le invité a uno de nuestros recorridos, y santo remedio, o sea, eso fue como definitivo, pues fue como una experiencia que le abrió los ojos y dijo, no, pues yo no quiero terminar en esa situación. Y ya lo otro, para tema de como una población quizás más adulta, pues sí hacer tema de charlas, porque es que hay algo que se ha evidenciado, y es el desconocimiento de muchas personas respecto al tema de drogas. Pues piensan que la droga simplemente es algo recreativo, muy chévere, el parche de amigos, pero no, pues como que no comprenden realmente el riesgo que hay con solo probarla. Yo he tenido oportunidad de hablar con varios habitantes de calle, y muchos de ellos han concluido en que terminaron consumiendo droga porque alguien les brindó, por presión de grupo. Y ya no es esa presión de grupo de que te insisten consuma, sino esa autopresión donde es que si yo quiero parchar con el grupito de Andrés, pues, y ellos consumen, entonces tengo que adaptarme a ellos y ser uno de ellos, porque hoy en día, lastimosamente, no sé, como que se carece de tantos valores, se carece de tanta identidad, que queremos hacer es lo que hacen los demás, y eso es algo que está en aumento, y sobre todo en la población como joven. No sé si con eso de pronto respondí tu pregunta, Andrés. Sí, aunque ya que recuerdo como tu presentación ahora, tú mencionaste asuntos relacionados con el deporte, asuntos relacionados como este tipo de actividades físicas, y pues resulta que nosotros, digamos, dentro del sistema sí tenemos pues cercanía con el líder en algunos asuntos, pero digamos que no, esos son, digamos, actividades que suelen a lo que tú mencionabas ahorita al principio. Entonces, no sé si puedas como mencionar un poquito más de ese tipo de actividades que tú realizas dentro, pues no sé si se poner eso o con desconocidos. Con desconocidos, pues mira, nosotros tenemos como una especie de cronogramas de actividades. Nosotros, por ejemplo, todos los martes en la noche tenemos noche deportiva. Entonces, todos los martes en la noche en la ciclovía del estadio hacemos grupos donde algunos van a trotar, otros a patinar y otros a montar bicicleta. Cada que se anuncia van a cerca de 40, 50 personas todos los martes. Y los miércoles en la mañana, a las 5 de la mañana, subimos al Cerro Las Tres Cruces. Ahí sí diezma un poquito la concurrencia, van por ahí entre 12 y 17 personas aproximadamente. Y los domingos y festivos lo que hacemos son caminatas ecológicas. Entonces, hay algunas caminatas que son pues con guías y todo lo demás, que tienen algún costo, o hay otras caminatas que son más sencillas, que no generan costo. Por ejemplo, ir al Asfixiadero o a La Clara en Caldas, o irnos de viajes, o subir el Cerro Tusa, Cerro Bravo. Como les dije al principio, incentivamos el tema del turismo ecológico, porque se ha identificado que esa hormona de la felicidad se segrega más cuando estamos haciendo ejercicio y cuando estamos en contacto justamente con la naturaleza. Estamos desconectados de tecnología, estamos desconectados de un montón de cosas. Inclusive uno está haciendo una ruta de esas y te aseguro que si le preguntas a cualquiera mientras está en la ruta, ninguno está pensando en los problemas que tiene, en las deudas, en que no hizo trabajos, en que le dejó el ex o la ex, sino que están, uno, concentrados en el ejercicio que se está haciendo, y dos, en el panorama que se está disfrutando pues como en el momento. Entonces, por ahora tenemos esas tres actividades como deportivas que se están pues como incentivando, y créeme que pues ha funcionado mucho. De hecho, yo he recibido muchos mensajes en redes sociales o inclusive al interno de WhatsApp donde agradecen estos espacios porque o son personas nuevas en la ciudad y no conocen a nadie, o están tratando de cambiar de un círculo de amistad que los está llevando solamente como a las rumbas y cosas quizás no tan productivas. Entonces, de hecho, eso es lo que ha motivado a continuar con esto. Daniel, por ejemplo, ¿cómo, pues, y qué tanto participan las personas habitantes de calle o habitantes de calle en estas actividades? Es decir, ¿cómo Desconocidos logra vincularlos, en qué actividades puntualmente hay mayor participación de ellos? ¿O pues mira, qué oferta es más propia para ellos? ¿Cómo funciona? Pues desafortunadamente hasta ahora, como que puntualmente una actividad así deportiva para habitantes de calle no hay. De hecho, yo estuve hablando no hace mucho con Cirley, y hablábamos de por qué no llevarnos a los chicos que están ya con ese proceso de resocialización a subir, por ejemplo, el Cerro Las Tres Cruces, a que vivan como un entorno totalmente diferente. Porque entiendo que con ellos pues hay que tener quizás un control y un acompañamiento más de mano.
Ya directamente con la población habitante de calle, pues realmente es muy complejo porque pues ellos no se van a desplazar hacia donde se realizan normalmente las actividades. De pronto lo que se puede hacer es aprovechar, por ejemplo, en el centro día 2, que tiene, si no es mal, como una cancha, se puede hacer algunas actividades allá con ellos, actividades deportivas, ejercicios guiados o torneos de fútbol, que de hecho hace poquito me invitaron para que patrocináramos un torneo de fútbol que se va a realizar en uno de los centrodías. Entonces, creo que en esos espacios serían como los más propicios y acordes que se podrían como realizar. Tienes el micrófono apagado. Y ahora ya, gracias. Y ahora ya pensándolo como en términos de lo que sabes, por ejemplo, que se trabaja o que se realiza con aguapaneleros, incluso pues el trabajo que se hace de desconocidos, como y de otras organizaciones que conozcas, que en qué aspectos sientes tú que puede ser determinante que el gobierno cuente con la participación, incluso la corresponsabilidad de estas entidades para seguir trabajando en minimizar la habitancia de calle en la ciudad. Como que podría, ahí mencionaste pues ya como dos cositas, que podría apreciarse, aprovecharse de desconocidos, de aguapaneleros y de otras organizaciones que tú conozcas, que tú digas como, ve, esto podría ser interesante y así se podría aportar como desde este otro lado. Mira, lo que pasa es que hay un diferencial muy grande, y es que ya sea aguapaneleros, pues a las demás fundaciones que hay, los tienen muy cercanos, muy de tú a tú, pero frente a la institución siempre hay una barrera, sobre todo cuando los ven obviamente con sus chalequitos y eso. Entonces, yo entiendo que como institución tienen que usarlos, pero por ejemplo, cuando hicimos hace poquito la última actividad, pues el habitante de calle casi no se acerca al que ve de la alcaldía, porque lo ve como barrera, como lo ve como una autoridad, lo ve, y porque desafortunadamente ha pasado de parte de algunos funcionarios que han tenido malos tratos hacia ellos. Entonces, yo creería que algo muy ganador sería que de alguna forma poder romper esa barrera para que el habitante de calle se sienta más de tú a tú con un profesional, más en confianza. Porque es que nosotros, por ejemplo, desde que los vemos, nosotros le damos una mano, los abrazamos, nos sentamos en la calle con ellos a charlar, mientras que cuando el habitante de calle ve a uno de chaleco azul, entonces porque va a haber de pronto problemas, porque va a haber alguna intervención, entonces se siente como esa barrera. Entonces yo diría que lo principal es eso, porque cuando vos generas confianza en alguien, va a ser mucho más fácil que te dejes orientar o dirigir alguna otra actividad o algún otro entorno como tal. Bien. Y desde lo que tú sientes que se podría hacer conjuntamente, ¿qué se te ocurre, conociendo tú también como pues el trabajo de estas organizaciones? Partiendo de eso que ya mencionas, como es importante que la institucionalidad genere confianza desde tus formas, pero ¿en qué podrían coincidir? O si yo te dijera, listo, se va a crear una nueva política pública para habitantes de calle, ¿qué te gustaría que incluyera esa política, por ejemplo? A ver. Ustedes que tienen tan claras las necesidades de ellos, que se sientan, hablan con ellos, escuchan sus historias. Pues es que ya hay varias cosas, porque obviamente el habitante de calle tiene una cantidad de necesidades, ¿cierto? No solamente desde la parte alimenticia y autocuidado, sino que también inclusive el tema de la compañía. Yo creería que pues, de las nuevas políticas que se vayan a implementar, deberían colocar algo, no sé si de pronto están, de pronto no quiero hablar cosas que de pronto no sean. Yo sé que existen centros de escucha y eso, pero quizás como ver de qué otra forma pueden ustedes sentarse a hablar con ellos, más de tú a tú, más en confianza, porque es que es lo mismo que hemos hablado. Podemos hacer cualquier X cantidad de actividades para convocar a habitantes de calle, pero si no hay esa confianza en la institucionalidad, pues no se van a acercar, o no se van a acercar a ustedes, o no se van a dejar redirigir, o van simplemente por la comida y ya. Por ejemplo, hace poquito que hicimos en el CDS,
la idea era llegar más o menos como a 100, 150 habitantes de calle, tomar datos y tratar como de contactarnos con sus familias y todo lo demás. Realmente habían muchos que simplemente entraban por la comida y la bañada y la motilada, pues realmente no había mucho interés en el tema como de la familia y a veces muchos dudaban cuando veían a los que estaban con el chaleco de la alcaldía, entonces iban como a las carreras y no se dejaban guiar, como no, ya recibí esto y chao, 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 cualquier cosita como para escaparse. Pero cuando yo me encontraba, por ejemplo, con los que más relación quizás uno ha tenido y preguntaban el tema de la alcaldía, me decía, pues no te preocupes, estamos acá nosotros, venga, yo lo acompaño a las diferentes bases que hay. Entonces se dejaban guiar por cada uno de los pasos, algunos inclusive llamaron a los familiares, otros dieron como las redes sociales como para tratar de contactarlos y cosas así. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en esa actividad puntual queda algo nomás del momento, porque después no se pueden contactar ustedes como alcaldía con esos habitantes de calle. Digamos que algún familiar les dice, no, sí, es que quiero ayudar a mi hijo, ya ustedes quedan como, sí, pero ¿y su hijo cuál es? ¿Dónde está? Venga, búsquele, más bien no lo trae. ¿Cierto? Entonces es como tratar de poder tener como esa responsabilidad, no responsabilidad, quizás es un acompañamiento más no sé, es que como para que no quede como en el aire justamente esa actividad, porque siento que el recurso o el fin de esa actividad quizás no se logró por lo mismo, porque pues no, obviamente no hay como contactar a ese habitante de calle, no hay número de teléfono y tampoco hay una persona, en este caso de la alcaldía doliente, que esté ahí constantemente diciendo como venga aquí, venga mañana, yo a ver si ya su mamá respondió o alguna cosa de estas. Yo tenía una pregunta relacionada con, bueno, ahorita mencionabas el asunto deportivo, el asunto pues de la actividad física y el turismo, me parece muy interesante. También como pensando como en la integralidad del ser, si quiere, del ser humano, no sé si dentro de Desconocidos hay un enfoque religioso, hay un enfoque como espiritual, si llevas a cabo alguna de este tipo de actividades pues, las personas que se acercan a la organización, o no tenés como ese enfoque. Pues en ese momento no hay ningún enfoque en ese como espiritual o algo así, es algo más como social. Pues aquí en ninguna de las reuniones o actividades no se promueve nada espiritual, ni desde lo cristiano, ni desde cualquier otras creencias como tal. No porque no crea, de hecho soy creyente en Dios, soy cristiano, sino porque quizás no es, no sé, no dicho, quizás cuando se habla quizás de algún enfoque espiritual se generan barreras en muchas personas. Entonces es como darles con esas actividades como herramientas para que ellos solitos vayan como afrontando o distrayendo quizás esa problemática que ellos tienen, perdón, porque es lo que te digo, por ejemplo, en todas esas actividades que hacemos, inclusive la última del martes pasado que estuvimos en el estadio, al finalizar una chica hasta me escribió diciéndome que venía con una semana súper dura por un tema pues como laboral, temas de dinero, temas de bien qué, pero que al finalizar, que al estar en esa actividad pasaron dos cosas. Una, que no pensó absolutamente en sus problemas, al contrario, que empezó a socializar más. Y dos, que casualmente en un grupito que ella hizo, estaban hablando que estaban como buscando empleados, que tenían vacantes, y ahí ella pudo como conectar con esa parte. Entonces también ha servido como networking. Entonces por eso no, ya como cerrando la ventana, no metemos como nada de temas espirituales, como para no tener quizás una pared frente a algo. Quizás en algún momento se vaya a hacer, o quizás muy desde la generalidad, quizás muy evocando a aferrarse en las diferentes creencias que tengan, pero siempre buscando como lo general y lo positivo. Bueno, Daniel, y ya como para ir cerrando, si pensamos en un poco, tú ya nos hablaste de múltiples como causas de la alta de calle, como los entornos, la familia, la escuela, el riesgo, el consumo. Si pensamos un poco en los efectos que puede generar
la habitanza de calle, si tuviésemos la intención de concentrarnos en ello. Por ejemplo, hablemos de temas de salud pública, el tema de las enfermedades infectocontagiosas, el tema de la comisión de delitos y las dificultades que hay para pues que haya como protocolos donde las personas que habitan la calle, pero que en algunos casos cometen delitos y demás, si pensamos como en acciones para trabajar más en la resolución de los efectos que genera la habitanza de calle, temas medioambientales, de pronto ustedes desde sus organizaciones ya han pensado ideas, cómo trabajar en esos efectos que genera la habitanza de calle y lograr tener como un mejor y mayor impacto. Sí, lo que pasa es que yo pienso que el primer efecto negativo que causa la habitancia de calle es justamente los puntos de concentración, porque afectan todo ese entorno. Si hablamos, por ejemplo, puntualmente de todo Cúcuta con CEA o con La Paz, que es un sector de mucha concentración de habitantes de calle, pero es un sector que también es residencial y comercial, pues obviamente muchos de estos comerciantes y personas que residen allá se ven afectados por el desorden, por la bulla, por los olores, quizás no tanto de seguridad, porque pues no es por nada, pero estar en el Bronx es como el lugar más seguro, inclusive de Medellín. Allá no te van a atracar, no te van a hacer daño. Entre ellos seguramente que sí, pero al resto de personas no. Pero si uno se pone, pues si pensáramos de pronto, listo, ¿cuál sería la solución para eso? Es que tener una casa para tener habitantes de calle sería seguir alcahueteando el que sigan pues con el consumo, porque ahí sí van a tener un hogar más seguro, protegidos de la lluvia. Yo pienso que ahí es seguir haciendo las intervenciones que se están haciendo, tratar de seguir quizás motivando que contacten con sus familias, porque eso también ha dado muchos resultados en algunas de las intervenciones que he podido de pronto acompañar, y es que cuando reconectan con su familia, algo por dentro se les mueve el corazoncito y les dice como, sí, definitivamente mi mamá, mi papá, mi sobrino, tío, lo que sea, están sufriendo por mí, yo no quiero esta vida. Y lo otro es como hablar como desde la parte de la dignificación y la visibilidad. Cuando de alguna forma vos al habitante de calle lo visibilizas como un ser humano común y corriente como vos y yo, cuando le das la dignidad que merece como cualquier ser humano, también su mente se abre y dice, madre, es que yo merezco más. Entonces, ¿qué actividades o a qué entorno se les puede a ellos quizás invitar para que su pensamiento diga, pues, la calle está muy buena en este momento, pero es más bueno ir a un centro comercial y comerme un helado, más bueno ir a un estadio a jugar un partido, más bueno ir a yo jugar un partido con amigos o ir a un restaurante y comerme algo. Yo pienso que cuando volvemos como a tocar esa fibra del humano que fue, de la persona que fue en su momento, antes de ser habitante de calle, quizás eso les va a ayudar o impulsar un poco más a que tomen esa decisión. Porque es complejo, o sea, es complejo decir como, bueno, ¿qué solución se ha pensado para disminuir el tema de habitancia de calle? ¿No? Es que mientras haya, fácil acceso a las drogas, mientras no haya un tema de prevención marcado en las familias, pues, porque es que yo siempre he dicho que el hogar es el núcleo de la sociedad, y mientras desde el hogar yo no le diga a mis hijos, pues alejate de estas personas, no consumas drogas, hacer mejor ejercicio, pues no voy a poder como quizás hacer una disminución. Es que lo vemos, a medida que pasan los años, en vez de disminuir, cada vez hay más habitantes de calle. Entonces yo sigo evocando y yo siempre apuntar por el tema desde la prevención, y si ya pasamos el tema de la prevención, pasemos un poco más al tema desde la dignificación al habitante de calle, desde cambiar un poco a los entornos. Quizás es complicado llevarnos un grupo de 100 habitantes de calle a un centro comercial, pero quizás a los que estén ya en un proceso de rehabilitación, quizás a los que uno vea con un poquito más de ganas, y eso es otra cosa, que la institución se acerque un poco más a ellos, que puedan hacer quizás recorridos con estas fundaciones para que de alguna forma pues sea como más cercana a la institución con ellos, porque vamos a lo mismo. Si yo voy como un desconocido y aparte de eso de desconocido soy autoridad, pues voy a generar barreras. Pero sí, listo, soy una autoridad, pero la autoridad me está acompañando, la autoridad me está dando un pan, la autoridad me está saludando, la autoridad veo que se está preocupando por mí, pues quizás se pueden restablecer esos lazos de confianza con el habitante de calle. No, por mi parte no, pero pues
resaltar como ese enfoque que le dan al asunto de la prevención me parece muy importante. El enfoque quizás no lo mencioné entre líneas, pero el asunto pues como llevarlos a los centros comerciales y eso me parece pues son ideas novedosas en la cual habría, por ejemplo, que acercarnos a justamente actores privados, que me parece que también es un sector, digamos, del mundo social que deberíamos, digamos, tener mucho más en cuenta desde mi punto de vista, en los entornos privados. Y no, de mi parte no tengo ninguna pregunta, pero pues de antemano agradecerle a Daniel por el tiempo y la disposición de esta conversación. No a ustedes. Y gracias por lo que están haciendo. De hecho, con lo que mencionaste, hay algo que yo he querido hacer, de hecho, hace poquito lo estábamos planeando, y es pensando justamente en el programa que se tiene de resocialización. Pero hace poquito mandaron algún grupo de chicos a una labor social que yo estaba realizando para pintar un hogar pues, de abuelos, que eran chicos que estaban como estudiando con la Fundación Pintuco y todo eso. Entonces, ellos estuvieron allá súper bien comportados, todo lo demás. Entonces, estaba yo pensando justamente en el tema del cambio de entorno, ¿por qué no llevarlos a algo tan sencillo como ver una película en un cine? Por ejemplo, a estos que están en un proceso de rehabilitación y que puede ser entre semana. De hecho, entre semana es mucho más económico porque a nivel corporativo te cuesta el cine 1.500.000 para 100 personas, que te lo dejan supremamente barato. Inclusive hasta la misma comida te le dan casi que un 80% de descuento por ser entre semana. Entonces, poder quizás hacer una alianza entre alcaldía, entre sector privado para hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, yo eso es algo que quiero hacer y súper bueno que, por ejemplo, ustedes se puedan sumar como alcaldía con esos chicos que están en su proceso de rehabilitación para llevarlos. Súper. No, me parece, estos espacios han sido muy interesantes porque siempre nos sacan y nos dan como la vuelta con la perspectiva, con las ideas, con los propósitos. Eh, Incluso temas, por ejemplo, que están ahí, que a veces se vuelven paisajes desde acá, que tienen que ver con la confianza institucional, que me parece crucial. Entonces, no, muchísimas gracias, Daniel. Pues, cualquier cosa, esperamos tener la posibilidad de contactarnos nuevamente contigo, si queremos ampliar algo, o incluso ya los estaremos invitando también un poco para socializar como ese resultado de todo lo que recolectemos y que ustedes también nos puedan proponer, sugerir ajustes o formas de complementar esto. Listo, claro que sí. Muchísimas gracias. Más Daniel, que estés gracias. bien. Gracias. Igualmente, hasta luego. Esa es una propuesta cercana más. Por ejemplo, si la alcaldía... Perdón, voy a volarme a ver si ya lo que nos diga que me perdí mucho. ¿Qué acciones hace la organización? ¿Es de los automoviles? No, es de otra que se llama Escocia. Si usted era con Megaconables, pero recuerda la junta directiva porque ya pasó este proyecto. Y procesos. Pero es un proyecto de pues, Sí.
igual estamos pues bien, pero bueno. O sea que en esa situación están ya ellos. Sí, y Oh my goodness. aunque se será, yo creo que la Contraloría, pero Contraloría, Sí, no con Contraloría, o sea, no es Contraloría. Contraloría. Es el primero, ¿cierto? Seguimiento, plan de mejoramiento. Ah, pero mire que ellos no están acá. No, Contraloría no. Pero va a ser con Contraloría. Entonces, a preparar. Panic. Bueno, yo me voy a dar el celular porque me estoy en el baño. Pero igual que se conecte, porque igual empiezas tú. Entonces me parece que ya vengo para más preguntas. Bueno. ¿Dónde estará? No, se conectó. Tú ya estás ahí. No se le cargado el internet hoy. Liz, te pediría el favor de que pues hagas esas pequeñas modificaciones que me propusiste, que realmente no hay problema, eso es trabajo en equipo. Y el favor sería que si puedes subir a ese documento de una vez el informe, pues allá de verificadores del producto, pues si tienes ahí abierto, genial. Porque yo llegaría a la casa para las 7, 7:30 a hacer eso. Pero si tú puedes aceptar bien, si no, para que no hay problema. La garganta de Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?